se agrega una especie de música para los oídos de la población, anunciando que habrá luz y gas baratos, así como la gasolina. Sin embargo, a la luz de lo que se aprobó la semana pasada, las diferencias resultan más importantes que las coincidencias. La reforma de Calderón no incluía reformas a un solo artículo de la Constitución. La actual, en cambio, incluyó desde el inicio 3, 25 y 27 y 28 constitucional. La reforma de Calderón seguía considerando estratégica la explotación del petróleo, es decir, reservada a Pemex, en tanto que abría el resto del proceso a inversionistas privados mediante la figura de permisos, transporte, distribución, comercialización y petroquímica en general, mediante este tipo de acciones, mientras que la reforma de Peña abre la totalidad del proceso petrolero. La reforma de Calderón solo contemplaba la figura de contratos incentivados, que se deberían cubrir de manera monetarizada en efectivo. Prohibía expresamente pagar en especie o con productos. La reforma de hoy, en cambio, contempla compartir utilidad, pero también el pago en especie y las famosas licencias petroleras que le permitirán a las empresas privadas contabilizar las reservas como parte de sus activos, es decir, de su propiedad. Calderón permitía también la modalidad de propiedad social y propiedad privada en la explotación de aguas profundas. Hoy, en cambio, solo se habla de inversionistas privados. De igual manera, Calderón solo abría la explotación en aguas profundas, reservando a Pemex la explotación en aguas someras y tierras firmes, mientras que hoy es todo tierra firme, aguas someras y aguas profundas. Por último, Calderón no contemplaba a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que hoy es la totalidad del sector energético, agregándose a la definición constitucional de empresa pública el adjetivo de empresa pública productiva, sin definir a cuál de los dos tipos dominantes de productividad se refiere: la productividad en sentido público o la productividad en sentido privado. ¿Qué pasó con la reforma de Calderón? El PRI y el PRD la pararon en su momento, permitiendo el PRI solo una reformita, como es la creación de este consejo de Pemex y los consejos incentivados, que, como se sabe, no han funcionado como se esperaba. Esto nos muestra que los priistas de ahora, los neopriistas, salieron más privatizadores que el propio PAN. El PRI traicionó sus orígenes. El PRI y los priistas traicionaron su vocación. El PRI está a la derecha de la derecha. Con esta reforma, el PAN, perdiendo la presidencia, ganó con una reforma que le da mucho más de lo que pedía hace 5 años, mientras que el PRI, ganando la presidencia, pierde con esta reforma privatizadora a ultranza. Es una orgía privatizadora del petróleo, de la que el PRI y PAN deberán rendir cuentas en los próximos días. Nosotros no vamos a ceder, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a cansar, no nos van a callar. Vamos a seguir insistiendo todos los días de lo que resta de nuestras vidas en lo inadecuado, lo canalla, lo depredador y la traición a la patria que representa la privatización del petróleo. Vamos a denunciar